Yo sé que a ti y a mí nos encantan los ejercicios curiosos y creativos. Entonces, en este momento estás viendo en tu pantalla una poderosísima ecuación exponencial. Y hoy la vamos a resolver de una manera demasiado curiosa. Entonces, comencemos. Debemos de hallar el valor de la letra X. ¿Perfecto? Entonces, solucionemos ese problema. ¿Qué pasa? Reescribamos, tenemos 1 a la x más 2 a la x igual a 4 a la x. Cuando tenemos una estructura así de este tipo, primero debemos de comenzar a razonar antes de resolver cualquier ejercicio. Como tenemos una ecuación exponencial, se nos viene a la mente aplicar logaritmos. Es como un impulso, uno dice, no, logaritmos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad? ¿Qué sucede? Aquí le estoy aplicando el logaritmo natural a una suma. Logaritmo natural de a más b, ¿cierto? Y nos da un impulso de decir que el logaritmo natural de a más b es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Esto es totalmente diferente. Y si comenzamos el ejercicio así de esta forma, pues estaríamos comenzando con el pie izquierdo. Perfecto, entonces por ese lado no es conveniente. Entonces, ¿cuál lado será el conveniente? Borremos. Vamos a borrar. Y reescribamos el ejercicio. Tenemos 1 a la x más 2 a la x igual a 4 a la x. Entonces, cuando tenemos una ecuación así con esta estructura, debemos de convertir alguno de esos tres términos en uno. ¿Cómo hacemos? Vamos a comenzar dividiendo todo entre 1 a la x. Perfecto, toda la ecuación. Claro, yo puedo hacer eso porque 1 a la x, eso es mayor que 0, claramente, entonces lo puedo hacer. ¿Qué sucede? Esto me va a dar 1, ¿cierto? 1 a la x sobre 1 a la x es 1. Más 2 a la x sobre 1 a la x igual a 4 a la x sobre 1 a la x. Observemos y centremos toda la atención acá en estos dos cocientes. ¿Qué pasa? Voy a nombrar una propiedad. Si yo tengo a a la n sobre b a la n, esto es lo mismo que tener a sobre b a la n. Es decir, si yo tengo dos potencias con el mismo exponente y además se están dividiendo, yo les puedo dejar el mismo exponente a esos dos. Es decir, esto me va a quedar como 1 más 2 sobre 1 elevado a la x igual a 4 sobre 1 elevado a la x. Los dos tienen el mismo exponente, entonces se los dejo a los dos. Perfecto. Entonces vamos a acomodar esto por acá. Listo. Sigamos el ejercicio por este lado. Yo voy a reescribir esta ecuación de esta forma, como 1 más 2 sobre 1 es 2, entonces queda 2 a la x, igual 4 sobre 1 es 4, entonces queda 4 a la x. Perfecto, ya se ve un poco más bonita esa ecuación, porque ahí adentro hay algo realmente curioso, muy pero muy curioso. Entonces, seguimos. Reescribo esta ecuación de esta forma, como 1 más 2 a la x igual el 4 se puede ver como 2 a la 2 y todo esto está elevado a la x. Entonces, eso lo podemos hacer claramente. Observa, centremos la atención aquí en esta potencia. Si yo tengo a la n elevado a la m, esto yo lo puedo ver como a la m elevado a la n, es decir, yo puedo conmutar esos exponentes. Entonces me queda 1 más 2 a la x igual a 2 a la x elevado a la 2. Observa que aquí hay algo demasiado importante. Tenemos dos términos que son iguales, mira, 2 a la x y acá 2 a la x. Es decir, tenemos igual base. Acá es como si tuviéramos que un 1. Entonces, vamos a usar un método muy pero muy importante y conveniente. ¿Cuál va a ser? Un cambio de variable. Voy a decir que 2 a la x es igual a u para facilitar los cálculos. Entonces queda 1 más u a la 1, pero el 1 como exponente no influye. Y esto es igual a u a la 2. Perfecto, aquí podemos ver que tenemos una variable elevada al cuadrado. Es decir, que por ahí debemos de razonar que van a salir dos soluciones. Pero ¿cómo hacemos? Vamos a darle estructura. Cojamos la ecuación e igualémosla a 0. Pues nos va a quedar u a la 2 menos u menos 1 igual a 0. ¿Listo? Entonces tenemos una ecuación cuadrática. Hay dos métodos. El primero es usar la fórmula cuadrática
Y el segundo es completando cuadrados. Vamos a hacerlo de la forma más divertida, que va a ser completando cuadrados. Claro que sí. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, vamos a coger el coeficiente que acompaña la u, es decir, el 1, lo vamos a dividir en 2. Entonces, este número, un medio, vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Perfecto? Entonces, 1 a la 2 es 1 sobre 2 a la 2 es 4. Entonces, este número que nos dio acá, vamos a sumarlo y a restarlo en la ecuación. Claro, para que se siga manteniendo pues esa igualdad. Nos va a quedar, mira, u a la 2 menos u. Entonces vamos a sumar un cuarto y vamos a restar un cuarto. Menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Mira, voy a asociar esto. Esto yo lo voy a ver de esta forma, mira, como u a la 2 menos 2 por un medio por u más el 1/4 se puede ver como un medio al cuadrado. Menos un cuarto menos 1, eso me da menos 5 cuartos. Todo esto está igualado a 0. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo bonito que se formó acá. Lo bonito. Esto es un binomio al cuadrado. Mira, el primero al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Claramente, entonces esto es lo mismo que tener u menos un medio al cuadrado. Perfecto. Menos 5 cuartos igual a 0. Entonces, vamos a despejar. Va a quedar u menos un medio elevado al cuadrado igual, está restando, lo paso a sumar. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Pero van a salir dos soluciones. Cuando yo le saco una raíz cuadrada a una expresión que está elevado al cuadrado, pues salen dos soluciones. Una positiva y la otra negativa. Entonces, chao y chao. ¿Y qué me queda? U menos un medio igual a más menos raíz de 5 sobre raíz de 4 es 2. Lo hacemos de una vez. Perfecto. Entonces, si despejo u, esto va a ser igual. Está restando, lo paso a sumar. Más menos raíz de 5 sobre 2. ¿Listo? Pero esto yo lo puedo reescribir de esta manera. Como 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Es decir, que va a salir una solución positiva y la otra negativa. Entonces vamos a hacerlo. Queda u va a ser igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. O u es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Recordemos que nosotros teníamos por acá un cambio de variable. Míralo acá. 2 a la x es igual a u. Entonces toca deshacer ese cambio de variable. Yo por acá voy a colocar 2 a la x es igual a u. Entonces, si deshago el cambio de variable, ¿cómo va a quedar? Pues queda 2 a la x igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 o 2 a la x es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces ya tenemos una ecuación exponencial un poco más sencilla y amena. ¿Qué vamos a hacer? Voy a aplicar logaritmo en base 2 a ambos lados de la igualdad. Entonces queda logaritmo en base 2 y logaritmo en base 2. Perfecto. Entonces, por propiedad de logaritmos, este exponente baja acá a multiplicar. Entonces queda x por el logaritmo en base 2 de 2 igual a logaritmo en base 2 de 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿sí? Entonces, esto me da 1. Entonces queda x igual a logaritmo en base 2 de 1 más raíz de 5 sobre 2. Y aquí viene lo realmente curioso. ¿Por qué? Observa lo que está adentro de ese logaritmo. Esto es el número áureo. Dios mío, el número áureo nos ha aparecido en muchísimos ejercicios, o sea, se relacionan. Entonces, esto es realmente curioso. Esto es el número áureo. Realmente increíble, ¿verdad? Entonces, acá te voy a dejar lo que equivale al número áureo. Pero nosotros debemos de dar claramente una aproximación de este ejercicio. Entonces, esto va a ser aproximadamente
Si yo aplico esto en la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Entonces, si yo aplico logaritmo en base 2 de 1 más raíz de 5 sobre 2, esto nos da aproximadamente 0,6942. Entonces colocamos acá 0,6942. Perfecto. Entonces llegamos a una solución de ese poderosísimo ejercicio. Pero ¿qué pasa? Por acá nosotros también tenemos otra ecuación y toca dar una conclusión para esto. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Acá yo tengo una base positiva, se le va a cualquier exponente, pero ¿qué es lo que sucede? Un número positivo elevado a cualquier exponente me tiene que dar un resultado positivo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? 1 menos raíz de 5 sobre 2, vamos a hacerlo. Si yo tengo 1 menos raíz de 5 sobre 2, eso me da menos 0,618033. Claramente, eso me da 2 a la x igual a menos 0,618033. Es decir, aquí habría una inconsistencia porque me está diciendo que una base positiva elevado a algún exponente me va a dar un número negativo. Entonces, esto no está definido en el conjunto de los números reales, porque estamos trabajando solo en el campo de los números reales. Entonces, la única solución verídica es esta de acá, x aproximadamente 0,6942. Y ese fue todo el poderoso ejercicio. Observa. Espero que te haya gustado bastante. Suscríbete a mi canal, dale like, comenta bastante para seguir trayendo ejercicios mucho más curiosos, y al final te voy a dejar unos pantallazos realmente sorprendentes de este ejercicio utilizando la plataforma Wolfram. Entonces, gracias por tanto apoyo y Dios te bendiga. Chao, chao.